En el mundo de NASCAR, cuando se habla de ser campeón, no representa solamente levantar una simple copa, sino que simboliza el hecho de dejar una huella imborrable, una marca que perdurará en la historia. Pero desafortunadamente, hemos tenido pilotos que llegaron a disfrutar ese momento de gloria absoluta, pero que tuvieron un trágico final. Se nos puede venir a la mente un par de nombres. Uno de ellos es el caso del Intimidator, Dale Sr., quien llegó a ser campeón en 7 ocasiones en la NASCAR Cup Series, pero perdió la vida en la última vuelta de las 500 de Daytona en el año 2001. O el caso del piloto Alan Kulwicki, quien se alzaría con la copa de 1992 de la NASCAR Cup Series, pero perdería la vida en un accidente de avión al año siguiente. Pero si eres nuevo viendo NASCAR, déjame decirte que han habido otros campeones con un destino bastante parecido, y que no son tan recordados en la actualidad. Y en esta oportunidad, les hablaré de aquellos que alcanzaron el éxito, pero quedaron atrapados en la sombra de las desgracias que los hicieron desaparecer del recuerdo de muchos. Yo soy el partner y los invito a repasar a los campeones de NASCAR que tuvieron un destino lamentable. En la Xfinity Series hubo un jovencísimo y talentoso piloto que estaba en la boca de muchos dentro de la comunidad de NASCAR a finales de los años 80. Alguien a quien le vieron muchísimo potencial y estaba demostrando tener lo necesario para llegar a la máxima división de NASCAR tarde o temprano. Su nombre era Robbie Moroso. El oriundo de Madison, Connecticut, venía de una familia que estaba relacionada con el automovilismo, siendo el caso de su padre, Dick Moroso, quien fue piloto de drag racing y dueño de la compañía Moroso Performance Products. Sus primeros pasos en NASCAR fueron en las categorías inferiores, como lo fue en la NASCAR Goody Dash Series, en donde se convirtió en el piloto más joven en lograr un triunfo a la edad de 16 años. Una categoría en donde lo verían triunfar en 6 ocasiones y donde saldría subcampeón en el año 1986, solamente superado por Hot Strickland. Ya para 1987-1988 daría sus primeros pasos en la conocida NASCAR Xfinity Series. A los 18 años correría casi a tiempo completo y a los 19 se convertiría en el piloto más joven en ganar una carrera de la Xfinity en la historia en aquella época. Al año siguiente, y ya con 20 años de edad, Moroso lograría tener una campaña increíble, no solamente logrando 4 triunfos, sino que además se quedaría con el campeonato en ese mismo año, 1989. Era inevitable pensar que Rob Moroso se convertiría en la próxima superestrella en NASCAR, habiendo obtenido éxitos que ningún otro piloto había conseguido hasta esa fecha. Su padre, Dick, pensó que debía aprovechar ese enorme momentum que tenía para impulsar la carrera de su hijo hacia lo más alto y pelear con los pesos pesados de NASCAR en la conocida Winston Cup Series. Pero es aquí en donde Moroso le caería un balde de agua fría, un golpe de realidad. Oh, we have a crash on the main straightaway. Rob Moroso into the wall. Rob Moroso hits the inside retaining wall here on the main straightaway. As a viewer question to deal with. Whoa, trouble on the racetrack. Big spin as Robbie Moroso hits the fence. Second spin of the day, and he's in trouble. Is everybody going to get by? Unbelievable. Moroso tuvo infinidad de dificultades para adaptarse a la máxima división de NASCAR. Sus resultados y la mala suerte reflejaban el duro tramo que estaba pasando y lo difícil que fue para él tener que lidiar con esas situaciones que cuestionaban su adelantado ascenso a la Cup Series. Un total de 15 abandonos en 25 carreras y con solamente un top 10 cosechado, al joven de Connecticut le empezó a pasar factura, no solamente en su carrera deportiva, sino en su vida personal. El 30 de septiembre de 1990, Moroso volvería a tener inconvenientes para lo que fue la Tyson Holly Farms 400 en la pista de North Wilkesboro. Luego de la carrera, Moroso estaba destrozado. Esa tarde-noche llamó a Barry Dodson, quien era el crew chief de Rusty Wallace y con quien había salido campeón de Cup en el 89. Según el testimonio de Dodson, mencionaba que Moroso estaba decaído y llorando, y no encontraba consuelo entre tanta frustración y decepción. Para calmar las aguas, Moroso se reunió con sus amigos Barry Dodson y Michael Waltrip en un restaurante llamado Woody's en el condado de Cornelius, en Carolina del Norte. En esa misma reunión también estaba Todd Parrott, quien era el especialista de llantas de Rusty Wallace en aquellas épocas. Y según Parrott, Moroso parecía mostrarse de buen ánimo y pasándola bien en el entorno. A las 11:10 de la noche, en la carretera 150 de Carolina del Norte, viajando en su auto a más de 121 kilómetros, Rob Moroso pierde el control del auto en una curva donde el límite era de 56 kilómetros y termina derrapando por más de 60 metros hasta impactar contra un auto que venía en el carril opuesto. Para la mala fortuna de Moroso, el ángulo en el que quedó apuntando su auto fue el más perjudicial. El impacto fue completamente de lleno en el lado del conductor. A consecuencia del choque,
Robbie Moroso y la conductora del otro auto, Tammy Williams, murieron en el brutal impacto. Según las investigaciones, se reveló que Moroso conducía con un nivel de alcohol en sangre de 0,22, el doble del nivel legal de 0,10 en ese momento. Anteriormente, Moroso había sido condenado por exceso de velocidad en 4 ocasiones entre el año 87 y 89, y había estado involucrado en otros accidentes de tránsito, incluyendo un vuelco. Los jueces pudieron haberle revocado la licencia, pero los cargos habían sido reducidos. Lo que me llamó la atención de esta tragedia no fue el siniestro en sí que acabó con la vida de Moroso, sino en cómo los testimonios de varios presentes, incluyendo Barry Dodson, Todd Perrott y Michael Waltrip, se transgiversaban y se contradecían a la par de los testimonios de otras personas que estuvieron presentes, y no terminaba de cerrar qué fue lo que realmente pasó esa noche. Ya que Dodson mencionaba que Moroso estaba decaído, pero Todd Perrott mencionaba que Moroso se encontraba en buen estado de ánimo. Algunos decían que Moroso solamente había tomado 4 cervezas. Este testimonio también lo dio la camarera que atendió a Moroso esa noche, pero otros testigos afirmaron que Moroso estaba bebiendo demasiado y que además se lo vio yendo a otro bar que se ubicaba a 10 millas de distancia con respecto al del restaurante Woody's. En el canal de The Racing Show, Todd Brown menciona estas incoherencias que se resaltan a la hora de recapitular el testimonio de personas claves que se reunieron con Moroso esa noche. Desde mi humilde opinión, viendo este video y recabando información, me da la sensación de que hubo algo que no se contó acerca de lo que pasó aquel día y que a lo mejor esta tragedia pudo haber sido más que evitable. Más allá de todo esto que les estoy mencionando, es una lástima que un piloto que tenía todo para convertirse en una estrella de NASCAR haya acabado con su vida y la de un inocente de esta manera tan brutal, tomando decisiones equivocadas e irresponsables, cegado por el dolor y la frustración que vivía sin tomar en cuenta que tarde o temprano las consecuencias iban a ser lamentables. Rob Moroso, campeón de la Xfinity en el año 1989, perdió la vida 4 días después de haber cumplido apenas 22 años de edad. En los años 50 y 60 hubo varios pilotos que destacaron muchísimo en la NASCAR Cup Series, como fue el caso de Lee Petty, Buck Baker, Ned Jarrett, Richard Petty, entre otros grandes nombres que marcaron mucho en los primeros años de Cup. Pero hubo otro piloto que también logró mucho éxito y obtuvo merecidísimos reconocimientos por ser de la camada de aquellos que dejaron su huella en aquellas épocas de NASCAR. Él es Joe Weatherly, conocido como el príncipe payaso de las carreras, por su interesante forma de comportarse, siendo escandaloso en el buen sentido, divirtiéndose en fiestas y destacándose por su simpatía. En los años 50, en divisiones inferiores como la Modified National, se destacó a tal punto de ganar 2 campeonatos, y con algunas participaciones esporádicas en Cup, logró generar esa atención de varios equipos quienes vieron un potencial en el piloto oriundo de Virginia. Desde 1952 hasta 1961, llegó a correr a tiempo parcial, completando un total de 120 carreras, de las cuales logró un total de 12 más 1 victorias en su paso por Cup. Una de las temporadas más fuertes a medio tiempo fue la de 1961, logrando 9 victorias de las 25 carreras que compitió. En ese año el calendario era de 52 carreras, y a pesar de correr pocas fechas, alcanzó a finalizar cuarto en el campeonato. Ya para 1962 demostraría que él tenía madera para ser campeón de Cup, corriendo a tiempo completo por primera vez, logrando lo mismo que consiguió la temporada anterior, con 9 triunfos, 39 top 5 y 45 top 10 en 52 carreras. Con estos resultados, Weatherly se adjudicaría con el campeonato ese año. Pero el príncipe payaso no se quedaría quieto, ya que para el año siguiente volvería a repetir la fórmula de correr a tiempo completo. Si bien consiguió 3 ganes, los resultados tan consistentes que tenía y lo aguerrido que se mostraba le valieron para el segundo título de manera consecutiva en la máxima división de NASCAR. A estas alturas, ya Weatherly se afianzaba como uno de los grandes exponentes de Cup a principios de los años 60, y con más de 25 victorias en su poder, tenía todo lo necesario para considerarlo como un serio candidato a lograr su tercer campeonato al hilo. Lamentablemente, todo llegaría a su fin en un giro trágico e inesperado el 19 de enero del año 1964 en el circuito de Riverside International Raceway. 4 months later, he was cut down in his championship prime in a crash at Riverside. Apenas era la 5ª fecha del campeonato. En la vuelta 86 se daría el triste desenlace de una leyenda. Entrando a la curva 6 del trazado,
el auto 8 experimentaría una falla de frenos que enviaría a Weatherly a impactar de lleno contra el muro del lado izquierdo de la pista de forma aparatosa. El golpe en sí fue brutal, pero si les doy un contexto más profundizado, el impacto fue mucho más severo de lo que se aprecia en las imágenes. Recordemos que eran los años 60 y algunos de los pilotos no utilizaban lo que es la malla de protección. Entre ellos estaba Joe Weatherly, ya que él temía de que se viese involucrado en un accidente donde su auto se viera envuelto por las llamas y él quedara atrapado dentro. Tampoco utilizaba un arnés de hombro para mejorar su seguridad. Weatherly estaba corriendo completamente expuesto. Cuando se fue a impactar contra el muro, su cabeza salió de la cabina y le dio de lleno al concreto, matando al piloto de manera instantánea. A pesar de que inmediatamente llegaron las asistencias para socorrer al piloto, no había nada que hacer ante semejante golpe. A los 41 años, Weatherly pasaría a la historia, siendo el único piloto hasta la fecha en perder la vida en una carrera de la NASCAR Cup Series, luego de haberse proclamado campeón el año anterior. Si bien Alan Kulwicki perdió la vida al año siguiente de haber salido campeón, Kulwicki falleció en un accidente de avión. Después de su trágico desenlace, además del accidente de Richard Petty en Darlington en 1970, NASCAR mandaría a todos los pilotos a tener una malla de protección para evitar otra fatalidad de mismas proporciones. En años posteriores, Weatherly formaría parte de la lista de los 75 mejores pilotos de la historia de NASCAR en el año 1998 y sería inducido al Salón de la Fama de NASCAR en el año 2015 y también al Salón de la Fama Internacional de Automovilismo en 1994. Charles Robert Hamilton Sr., también conocido como Bobby Hamilton, fue un piloto que supo destacarse dentro de NASCAR por su gran determinación a la hora de correr. Desde temprana edad recibió un golpe duro en su vida cuando sus abuelos fallecieron cuando él apenas tenía 13 años. Hamilton llegó a vivir en la calle. Se tuvo que valer en la vida trabajando en diferentes lugares. Con el pasar de los años, logró desenvolverse dentro de las divisiones regionales de Nashville, en donde él era oriundo para poder tener la oportunidad de subirse a un auto de carreras. Considerado como un personaje de carácter fuerte, se abrió paso en las categorías de Late Model Stock Car, donde saldría campeón en los años 87 y 88. Hamilton tuvo un antecedente irreal que fue ganar 4 carreras en 3 categorías diferentes en una sola noche. De la forma en cómo Bobby Hamilton se estaba dando a conocer, era inminente que llegaría a los oídos de pilotos de NASCAR, y fue así que logró llamar la atención de algunos equipos. Durante las filmaciones de la película Días de Trueno, llamaron a Hamilton para que pudiera correr uno de los autos de película para filmar unas escenas donde él daría una vuelta de clasificación para la carrera de la AutoWorks 500 en Phoenix en el año 89. En un inesperado giro de la trama, Hamilton se clasificó en un más que respetable 5º lugar en un auto que se suponía que no estaba destinado a ser competitivo. El auto era el 51 Chevrolet patrocinado por Exxon, representado en la película como el auto conducido por el personaje Rowdy Burns. El auto era de la película, pero le pertenecía a la organización de Hendrick Motorsports, y gracias a este giro del destino, logró debutar en la máxima división de NASCAR. Con esto mencionado, más el ruido que generaba en la serie Xfinity, donde logró consagrarse ganador en una carrera y lograr el premio al novato del año en Cup en 1991, fue así como se le abrirían las puertas al oriundo de Tennessee para correr en diferentes organizaciones. Una de las más importantes fue la de Petty and the Pricers, donde corrió el famoso número 43 con el patrocinio de STP, equipo con el cual lograría que volvieran a Victory Lane en 1996, cuando Bobby Hamilton se llevó la bandera cuadros en la pista de Phoenix Raceway, siendo el primer triunfo del mítico 43 desde la victoria 200 que logró Richard Petty en Daytona en 1984. En 1997 volvería a darle otro triunfo a Petty and the Pricers en Rockingham, y para 1998 ganaría en Martinsville con el equipo de Morgan McClure Motorsports. Ya para este punto, Hamilton se estaba sentando en la máxima división de NASCAR. Su última victoria en Cup llegaría en Talladega en 2001, donde la carrera se disputó de principio a fin sin ninguna bandera de precaución y con un final electrizante, donde el piloto veterano se consagraría ganador con el equipo de Andy Petrie en el Chevrolet Monte Carlo número 55. Luego de que en la temporada 2002 pasara desapercibido en Cup, se trasladaría a la serie de camionetas para correr a tiempo completo, donde lograría su más grande logro, el campeonato en 2004. El oriundo de Tennessee demostró lo que no pudo demostrar en Cup de lo que era capaz de hacer, ser un campeón de NASCAR y a la edad de 47 años. Pero para 2006, cuando apenas estaba arrancando la temporada de camionetas,
se vendría una noticia que dejó helado a toda la comunidad de NASCAR. I was diagnosed with cancer, neck cancer, about right before I went to Daytona. It all started from a wisdom tooth. I thought it was a swollen lymph node. Come to find out, it was not. It was a swollen. El 17 de marzo del 2006, horas antes de llevarse a cabo la tercera fecha del campeonato de camionetas en Atlanta, Hamilton anunciaría su retiro de las competencias debido a que se le había diagnosticado cáncer de cabeza y de cuello. Esto sin dudas impactó a la comunidad de NASCAR de forma significante, pero unieron fuerzas para dedicarle una respetable despedida y la mejor de las suertes a un piloto que se hizo querer dentro y fuera de la pista. Luego de finalizar su última carrera, arrancaría su tratamiento contra el cáncer. Si bien se le llegó a ver en algunas ocasiones en los garajes, supervisando su equipo, la enfermedad estaba avanzando de manera brutal. Finalmente, a la edad de 49 años, el 7 de enero del 2007, se haría conocer el fallecimiento de Bobby Hamilton Sr. debido al cáncer de cabeza y cuello. Hamilton estaba siendo acompañado por su familia en su casa de Tennessee al momento de su muerte. Es increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos, en un lapso tan corto de tiempo, la enfermedad lo consumió y le arrebató la vida así como si nada. Más allá de esto, Hamilton siempre será recordado por la trayectoria que tuvo en NASCAR desde finales de los 80 hasta sus últimas carreras en 2006. Hamilton tenía 49 años. De todos los campeones que hemos tenido en la NASCAR Cup Series, el quien más ha llamado la atención por el gran misterio que trascendió en su vida es Bobby Isaac. Nacido en Catawba, Carolina del Norte, supo demostrar el potencial y la versatilidad que tenía a la hora de manejar un auto de carreras en divisiones inferiores de Stock Cars en pistas locales, para que finalmente se le diera la oportunidad de correr en la NASCAR Cup Series a la edad de 28 años en una carrera clasificatoria puntuable para el evento principal de la Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway. En aquel momento habían carreras clasificatorias como en Daytona y el evento se llamaba la World 600. Irónicamente, esa segunda edición de este evento sería ganada por David Pearson, quien lograría su primer triunfo en la categoría. Desafortunadamente, Bobby Isaac no se metió al evento principal. Pasarían 2 años hasta que finalmente empezaría a tomar impulso su trayectoria en NASCAR corriendo un calendario parcial. En 1963, corriendo 27 de los 55 eventos. A pesar de no haber logrado un triunfo, tuvo resultados respetables y le valieron para que recibiera ofertas en otros equipos. Ya para 1964, lograría ganar una carrera clasificatoria de la Daytona 500, siendo su primer triunfo en la categoría. En los siguientes 3 años tendría un calendario muy limitado, pero siempre destacándose por estar peleando por la bandera cuadros. Más allá de que no consiguió una victoria, para 1968 se le presentaría la oportunidad de oro, correr a tiempo completo en la NASCAR Cup Series. Luego de correr 12 carreras en el auto 71 del equipo de K&K Insurance Racing, Noel Kraskoff, dueño de la organización, pensó que el oriundo de Carolina del Norte tenía lo necesario para demostrar que se merecía un lugar en la máxima división de NASCAR. Fue así que firmó para correr las 49 carreras de esa temporada del 68 en ese mismo 71. Kraskoff no estaba equivocado. En su primera temporada a tiempo completo, cosechó 3 triunfos, 27 top 5 y 36 top 10, y finalizando segundo, solamente superado por The Silver Fox, David Pearson, quien se quedó con el título ese año. Ya para 1969 tendría una de las temporadas más sólidas en su trayectoria en NASCAR, corriendo 50 carreras de las 54 pactadas y logrando un total de 17 victorias, siendo el más ganador de esa campaña y logrando un récord establecido de 20 poles, acompañado de 29 top 5 y 33 top 10, pero debido a la falta de consistencia y el hecho de haberse perdido 4 carreras, acabaría sexto lugar en el campeonato. Pero para 1970, Bobby Isaac lograría lo que finalmente estaba buscando, el aclamado campeonato, con el mismo equipo que confió en él, cosechando 11 victorias, 32 top 5, 38 top 10 y además de 12 más un poles. Isaac levantaría la copa de la NASCAR Cup Series superando a Bobby Allison por un margen apretado de 51 puntos de diferencia. Para él fue un sueño cumplido. En los siguientes 2 años lograría 5 victorias más, pero participaría a tiempo parcial en la categoría. Para 1973 se uniría a la organización de Bud Moore para intentar correr a tiempo completo. Si bien tuvo resultados meramente sólidos, no se comparaba con lo que había hecho años atrás, pero es acá donde la historia tomaría un rumbo diferente. El 12 de agosto de 1973 se disputaba la fecha 20 del campeonato en Talladega. En la vuelta 14 de la competencia, Larry Smith, novato del año de la NASCAR Cup Series en 1972, impactó contra el muro externo entrando a la curva 1 a gran velocidad luego de sufrir una rotura de neumático. Larry Smith perdería la vida en aquel accidente. La carrera se seguiría disputando y en un momento de la competencia, Bobby Isaac decide ingresar a los pits. Sus mecánicos no lo estaban esperando.
Apenas se detuvo, Isaac se bajó del auto y por voluntad propia decidió no seguir en la competencia. Nadie entendía qué estaba pasando y por qué Isaac decidió dejar de competir en la carrera. En una entrevista que le hicieron luego de abandonar, lo primero que dijo fue lo siguiente: no tenía miedo de chocar, no tengo nada que demostrarme a mí mismo ni a nadie más. Sé lo que se siente ganar y perder, sé lo que se siente ser un campeón, y ahora sé lo que se siente abandonar. Simplemente se me pasó por la cabeza en ese momento. En aquel momento, Bud Moore, dueño de la organización, no tenía idea de que Bobby había abandonado la carrera, y se terminó enterando ya después de haber finalizado la misma. Y Isaac tampoco sabía nada del fallecimiento de Larry Smith. Ned Jarrett, quien estaba trabajando como reportero de Pix, habló con Isaac y le comentó lo que realmente había pasado ese día. Había escuchado una voz que me decía que me retirara. Después de lo ocurrido en Talladega, Isaac no volvería a participar en lo que restaba del año. Correría de manera muy esporádica en los próximos 3 años, pero ya no fue lo mismo para él. Luego de abandonar la Coca-Cola 600 de 1976, Isaac no volvería a participar en la máxima división de NASCAR. Se lo volvería a ver compitiendo en carreras esporádicas en la Late Model Sportsman, en lo que hoy es conocida como la Serie Xfinity. El 13 de agosto de 1977 se disputaba lo que era la Winston 200 en la pista de Hickory Motor Speedway. Faltando 40 vueltas para acabar el evento, Isaac le comunicó al equipo que necesitaba un reemplazo. Se bajó del auto y colapsó en su caja de pits debido al agotamiento causado por el calor excesivo que estaba sufriendo. La temperatura de aquella noche rondaba en los 27 grados centígrados. Aunque Isaac fue reanimado brevemente en el hospital y estaba conversando con amigos, más tarde perdería la vida a consecuencia de un ataque cardíaco provocado por el agotamiento por calor a las 12:45 de la mañana del 14 de agosto, 13 días después de haber cumplido 45 años. La prematura muerte de Bobby Isaac dejó desconcertado a la comunidad de NASCAR y hasta generó ciertos comentarios que relacionaban su muerte con el abandono repentino de aquella carrera de 1973 en Talladega, propagando el rumor de que la pista de Talladega estaba maldecida. Hasta el día de hoy, sigue siendo una pérdida inaudita, pero más allá de que su fallecimiento refleje misterio y desconcierto, no hay que dejar de lado lo tremendo piloto que fue Bobby Isaac. Una persona reservada que no le gustaban las cámaras, pero construyó su paso por NASCAR de manera honorable y soberbia, que es para rememorar en la actualidad, y por algo fue inducido al Salón de la Fama de NASCAR en 2016 y es considerado como uno de los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el desenlace de este video. Si te gustó, puedes dejar tu manita arriba, comentar al respecto, suscribirte al canal y activar la campanita para estar atento a cuando suba más contenido relacionado al NASCAR. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y los espero para este 2025 cargado de NASCAR. Les ha hablado el partner y nos vemos en la próxima.